La trampa la construyó el propio Trump para autoentramparse en una especie. Se están viendo una situación táctica y unos fallos de estrategia. Ahora le dieron la oportunidad y la excusa a Irán para sí o sí elaborar una bomba nuclear. Israel no va a meter a las FDI en tierra. Si los meten ahí, sería el primer error histórico que marcaría la presidencia de Trump. Amigos, bienvenidos a esta entrega con el analista geopolítico Damián Arias Matos. ¿Cómo se siente, general? Muy bien, gracias, José. Un placer. Gracias bueno. por invitarme. Usted sabe que esta es su casa y agradecemos que esté de regreso. General, usted me decía que Donald Trump ha caído en una trampa o en su propia trampa al atacar a Irán. Y me gustaría que usted desglose ese pensamiento y lo que le espera al mundo a 33 días de haber iniciado esta guerra por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha hecho que el petróleo se dispare y también donde haya reservas sobre la economía mundial y su evolución. Fíjate, todavía la guerra que comenzó el 28 de febrero no ha logrado el impacto económico, financiero, global que ya va teniendo. Cualquiera puede pensar que no se asesoró bien Donald Trump con sus halcones, con sus guerreristas, con los neocons, con sus amigos inmobiliarios como Steve Witkoff, que es el enviado a Oriente Medio, como el esposo de su hija Jared Kushner, que son magnates inmobiliarios que lo que van a pensar en las ganancias. Ahora bien, para mí que Irán no tendió una trampa a Israel. La trampa la construyó el propio Trump para autoentramparse en una especie de suicidio geopolítico, podríamos decir, pero arrastrado por el dueño de Estados Unidos, que es el Estado de Israel. Hay quienes dicen que Israel es un portaaviones, una gran base militar de Estados Unidos en Oriente Medio. Y hay que resaltar que el país que le da bombas nucleares no admitidas, no supervisadas al Estado de Israel, es Estados Unidos en el 73. Entonces, uno piensa que un presidente en su sano juicio va a hacer una evaluación, pero parece que no se evaluó y él le hizo caso sí o sí a lo que dijo el primer ministro Mili Koski de Israel, que dijo, vamos a atacar a Irán con o sin el apoyo norteamericano. El acuerdo de cooperación que se renueva cada 10 años entre Estados Unidos e Israel, que se le manda siempre una partida económica, se le manda asistencia técnica, armamento, etcétera. Se venció el 26 de febrero, 2 días antes, pero fue renovado oportunamente antes del vencimiento programado. Ahora bien, en 2008 yo publiqué un artículo en Clave Digital, que ahora se llama Acento, donde mis profesores Gustavo Olivo y Fausto Rosario, y lo puse como un capítulo posteriormente en el libro que publiqué en 2011, que se llama Irán a Irán. Ahí toco 2 puntos. Uno, que el arma geopolítica, geoestratégica de Irán es el estrecho de Hormuz, y se cumplió. Y en lo otro que yo pegué en mi escenario prospectivo es que Israel y Estados Unidos irían juntos, lo cual no es un descubrimiento, solo se sabe que eso venía. Ahora, Trump, Estados Unidos y Occidente han caído en una trampa, en una especie de harakiri, en su autodestrucción, como hace el Bushido, esos guerreros japoneses que se meten la espada y se corta la arteria ventral. Ahora bien, se están viendo una situación táctica y unos fallos de estrategia. El referente más cercano, militarmente hablando, estratégicamente hablando, planificación, despliegue y todo, es el 3 de enero, la extracción de Maduro y de su esposa
y dejar el madurismo. Fíjate que 2 meses después que cae Padrino López, que Delcy Rodríguez lo quita de ministro de Defensa después de 12 años en el cargo. Entonces, en el momento ahora hay una trampa terrible. Un despliegue tremendo. Ya hoy hay unas 10 horas, 10 usos horarios entre nosotros que estamos en el Caribe y Teherán, capital de Irán. Pero hay un despliegue importante en el estrecho, en la cercanía del estrecho de Hormuz. Está el Mar Rojo, que ahí está Yemen, está el estrecho de Bab el-Mandeb, que significa la puerta de las lágrimas, donde están los Houthis, para impedir que pase cualquier cosa, porque hasta ahora Irán está utilizando el estrecho como un gran peaje internacional para cobrarle a los barcos de carga, petrolíferos o lo que sea, en yuanes, en yuan renminbi, que es la moneda china, no en dólar. O sea, se desdolariza esa zona tan importante de donde sale 21% del gas y 20% del petróleo mundial, el petróleo Brent, que es el petróleo del Mar del Norte. Ahora bien, en cuestiones de mercado, tan pronto sube uno de los petróleos, en este caso el Brent, pues el crudo Texas automáticamente también sube. Hubo una jugada que la revista Bloomberg la destacó precisamente el 28 de febrero, 8:49 de la mañana, pues alguien compró 6 millones de barriles en un contrato a futuro. Se lo vamos a entregar tantas partidas mensuales, en 6 meses, etc. Cuando comenzaron 16 minutos después los ataques, el petróleo en las bolsas globales, comenzando por Wall Street, se disparó un 14%. Lo cual quiere decir que alguien con información privilegiada, que sabía que venía el conflicto, se adelantó para ganarse ese botín. Fíjate, eso nada más es un botón de muestra. Volvemos a la trampa. ¿Cuál es la trampa que enfrenta Trump? Primero, hoy precisamente ya están cerca de 32,000 efectivos. Hay 2 unidades que se llaman Marine Emergency Unit, o unidad de emergencia de los Marines, que ambas tienen 3,500 efectivos, son 7,000. Está la famosa 82ª, la 82 División Aerotransportada, la que invadió Santo Domingo en el 65. Está ahí desplegada en las proximidades, no desplegada, pero surto. Están ahí preparados. Hay 3 buques de desembarco anfibio. Está el Gallipoli, está el Arizona y otro que no recuerdo el nombre. 3. ¿Para qué? Como recogieron efectivos de las bases norteamericanas atacadas, que fueron unas 14 o 15, que Irán los atacó para apostar al caos, a que se maximice la guerra. El agredido por 2 potencias nucleares, Estados Unidos e Israel, y teniendo en reserva a Reino Unido y a Francia 2 potencias nucleares también, pues ¿qué hizo? Utilizó su misilística hipersónica y disparó contra los estados que tienen bases militares en Estados Unidos, de Estados Unidos. En Medio Oriente. Exacto, en Medio Oriente. Atacó Dubái, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Al otro día le tiró a Turquía, que es miembro de la OTAN, y tiene el segundo ejército de la OTAN después del de Estados Unidos, y le disparó y le destruyó instalaciones de Reino Unido de la famosa compañía Aramco, la Arabian Oil Corporation, que es la compañía que en 1921, como tenían un mandato británico de Palestina, incluso de tierras árabes, pues son los verdaderos fundadores de la actual Arabia moderna, la Arabia contemporánea. Una compañía, esa Arabian Oils, la Aramco, ARAMCO, es la que funda a la Arabia contemporánea. Entonces, ¿qué hizo? Una estrategia, yo creo que nadie había hecho eso. Nos están dando, y los que nos están dando tienen potencia nuclear, potencia misilística, tienen aviones de combate de 6ª generación. ¿Qué hicieron? Vamos a tirarle a todo el que tenga bases de nuestros vecinos. ¿Qué hicieron? Al otro día mandaron
un mensaje en el que le presentaban sus disculpas a esos países. Incluso bombardearon a Qatar. Qatar ha sido bombardeada desde en junio del 25 y ahora también siendo un estado mediador en el Golfo que está frente precisamente al estrecho de Hormuz, y ahí Estados Unidos tiene la principal base del Medio Oriente. Si se apostó al caos, ¿qué le pasa a Trump ahora? Tiene las tropas ahí, está en un compás de espera, dio un plazo de 48 horas, lo cual no va a torcer la resistencia ni la resiliencia iraní. Luego lo subió a 5 días, luego lo subió a 10 días y los plazos se están venciendo. La única forma de que esta guerra sea corta es que Trump declare la victoria, porque puede declararse vencedor, recoja y nos vamos de aquí. Pero ¿qué pasará entonces con el mundo a expensas del estrecho de Hormuz? Es que, y de lo que quiera hacer entonces en ese sentido Irán. ¿Qué va a ocurrir? Porque ya vemos que estaba leyendo temprano en France 24 que en Asia están teniendo problemas de suministro y que llegaron precisamente hace pocos días los últimos buques y que están preparándose para restringir la movilidad del gobierno primero y después del sector privado para ahorrar combustible. Entonces se trata de una situación en la que asimismo, como el continente asiático, que tiene las posibilidades económicas de conseguir y de comprar petróleo, está teniendo dificultades que le espera al resto del mundo. Mira, en una retirada de Trump, Irán, incluso porque está afectando socios tan importantes que son miembros del BRIC, como China, a Rusia, no, Rusia es la gran ganadora hasta ahora. Necesariamente si cesa la escalada y Estados Unidos se retira de ahí, Irán tiene que dar una muestra de buena fe al mundo. ¿Y qué hacer? Abrir el estrecho o seguir con el cobro de peaje que le conviene. Eso es lo que puedo ver ahora. Irán no tiene una fuerza naval, fue aniquilada. Irán no tiene una fuerza aérea que fue aniquilada también en tierra y en el aire. Irán le tumbó, dicen que 2, dicen que 3, porque la primera víctima de toda guerra es la verdad. 2 o 3 aviones cisterna y le tumbó un avión E-17, creo que cuesta 70 o algo así, millones de dólares, un E-17, un avión espía a los Estados Unidos. Es decir, la capacidad de destrucción, la capacidad de resistencia que Irán ha mostrado y la misilística que le pasó supuestamente a Rusia, que es la única potencia que tenía misiles hace 6 meses, de junio para acá. Entonces, la situación se presume, te reitero, que si Trump retira, Irán tiene un manejo de la incertidumbre estratégica. La incertidumbre estratégica es lo que ha disparado todo esta situación. No se sabe lo que pueda tener, no se sabe si tiene una bombita por ahí, porque ahora le dieron la oportunidad y la excusa a Irán para sí o sí elaborar una bomba nuclear. Bueno, fíjese que incluso hoy se estaba reseñando por parte de las cadenas de noticias que Irán se plantea salir del Tratado de No Proliferación Nuclear, lo cual entonces le deja a ellos toda posibilidad de hacer lo que entiendan en la intención de defenderse, porque este fue el pretexto que utilizó Estados Unidos para el ataque, indicando que ya estaban enriqueciendo el uranio a un 90% y que se preparaban para en cualquier momento atacar, y que para prevenir esa situación entonces fue que se lanzaron esos ataques que terminaron con la vida del ayatolá y donde apostaron a un caos interno, lo cual no ocurrió porque esa guardia revolucionaria es muy fuerte. Y lejos de que el pueblo se tirara a las calles, todo el mundo lo que hizo fue cuidarse porque saben que esa ala radical podía tratarlo con mucho más crudeza y mucho más rudeza. Hubo fusilamientos sumarios, mataron muchísima gente por salir a protestar. Esa tesis de que, mire,
vamos a atacar, el pueblo saldrá en contra, decapitamos, le cortamos la cabeza, eliminamos la cúpula gobernante, pero ¿qué hacen? Que nombran un sustituto. Y se lo mataron de nuevo y ahora están callados que la ayatollah en funciones. No se sabe, es una incertidumbre. Entonces, Irán está ganando esta guerra. ¿Por qué razón? Las guerras, y menos ya la etapa de estas guerras de cuarta generación, estas guerras híbridas, Estados Unidos tiene la fortaleza mediática de las cadenas. Eso es verdad. Irán solo tiene la cadena Al Jazeera, tiene la cadena RT, tiene la cadena Sputnik, que son rusas, y podría tener también uno que otro medio chino como Financial Times. Pero Irán está en desventaja porque Estados Unidos es la principal corporación mediática de toda la historia de la humanidad y todavía está ahí en funcionamiento. Ahora, Irán, ¿por qué digo que está ganando? Porque Irán está marcando la pauta de la escalada. La escalada es cómo va subiendo las hostilidades, cómo se va recrudeciendo la guerra y cómo tú puedes tener la batuta como director de orquesta, marcar las pausas o cese al fuego. ¿Qué hizo Estados Unidos? Si tú estás ganando, tú no vas a dar un cese al fuego de 5 días a tu oponente para que se rearme y te tire. Entonces, el que está ganando es Irán. Me han comido por eso alguna gente, pero son gente que ven la guerra en la cantidad de muertos. Y lo menos importante en la guerra son los muertos. Eso no tiene importancia. Se ve descarnado, se ve inmoral, se ve ilegal, pero lo demás, eso es los muertos, eso no tiene importancia. No es porque antes sí, en aquellos siglos, incluso cuando la Segunda Guerra Mundial, yo creo que ahí se comenzó a dejar de contabilizar muertos. Los muertos no tienen importancia. Hay países, Israel está golpeado, machacado como nunca. Haifa, Hebrón, Tel Aviv, capital política, Israel, y le bombardearon la instalación nuclear de Dimona, que queda en el desierto de Negev al sur. Otro país machacado ha sido el Líbano. Aparte que recibió grandes ataques en el 7 de octubre del 23, lo recibió cuando bombardearon Irán en junio del año pasado y lo recibió ahora. Entonces hay países que han recibido golpes que nunca habían recibido en su tiempo. En Beirut están acostumbrados a que les machaquen la capital. Eso es una realidad. Pero Israel nunca había recibido tantos golpes como ahora. Pero hay una censura que le meten 5 años de cárcel a los ciudadanos o algún turista que se ponga a filmar cayendo un misil y la destrucción que causa y el desbarate que hay ahí. Entonces, lo dijo Winston Churchill, esa frase la descubrí esta mañana, es: durante la guerra, la verdad necesita andar con una gran escolta de mentiras. La verdad durante las guerras necesita andar con una gran escolta de mentiras. Hay una guerra mediática porque esta es una guerra de sexta generación. Y la posibilidad de que Pakistán pueda mediar, como ha estado intentando hacerlo, ¿qué éxito tendría partiendo de que cada vez que se ha tratado de hacer una negociación, Estados Unidos sorprende con un nuevo bombardeo? ¿Cómo se pueden sentar a negociar con un nivel de desconfianza tan grande? Lo que pasa es que se ha perdido, Estados Unidos en esta guerra está perdiendo poder, porque es la caída de Occidente, ese es el escenario que estamos. Mi próximo libro va a ser ese, Trump, la caída de Occidente. Entonces, ha perdido credibilidad porque ya van 2 veces que están en negociaciones, ¿verdad? Y los bombardea antes de que salgan las negociaciones. Pakistán, que es un enemigo tradicional de la India, porque salieron de ahí cuando en julio del 47 matan a Mahatma Gandhi y comienza la independencia de la India, pero Pakistán tiene poderío nuclear y India, que se llama Bharat, que le pusieron el nombre antiguo, otra vez también tiene potencia nuclear, pero en enero firmaron un acuerdo entre
Arabia Saudita, que es una gran potencia regional, no nuclear por supuesto, y Pakistán para tener el paraguas nuclear de Pakistán. O sea, ya Arabia Saudita ha sido golpeada, ¿verdad? Y es cuestión quizá de horas. Si se va a maximizar la cosa, que yo creo que por eso es que no se ha hecho el ataque todavía, porque Trump quiere que Turquía, miembro de la OTAN, y Arabia Saudita participen porque ya están agredidos. Es el escenario que estamos viendo. Están invitando más gente, pero detrás, ¿quién se está quedando? Israel está esperando que sea Estados Unidos que entre adelante. Israel no va a meter a las FDI en tierra. Si los meten ahí, sería el primer error histórico que marcaría la presidencia de Trump y que marcaría este año 2026. El segundo error fue comenzar la guerra con Irán, que nunca debieron, porque pelear con cualquier país de Medio Oriente es diferente pelear con Irán por las características propias que tiene. Primero, no son árabes, son persas. No hablan árabe, hablan farsi. Fueron el primer imperio de la antigüedad. Son islámicos, pero son chiitas, que es la minoría. Y están rodeados de gente. Fíjate que Irak, que fue enemigo y lo metieron en una guerra de laboratorio a Estados Unidos, apoyando a Saddam Hussein, duraron 10 años peleando. Un Irán chiita con un Irak sunita, porque los religiosos tienen que ver, y duraron 10 años. ¿Qué dice Irak? Irak está dispuesto a apoyarlo. Hay un elemento importante, que es la nación kurda. Fíjate, no dije el país kurdo, porque hay gente que confunden pueblo, nación, país y Estado, y hasta gobierno. Que por lo general de los 5, el que siempre está bien es el gobierno. El que está en el gobierno siempre está bien, aunque el país se vaya de boca. Entonces la nación kurda es una nación que no tiene Estado formal. No han logrado constituir un Estado. ¿Por qué? Porque están distribuidos en 4 países de Oriente Medio. Están en Irán, están en Irak, están en Turquía y creo que están en Siria también. Están en 4 países de los cuales ellos son vistos con una gran discriminación. Los consideran ciudadanos de segunda, pero siempre las milicias kurdas son contratadas por algunos países, Estados Unidos lo ha hecho varias veces, para meter un nuevo elemento ahí y están en negociaciones para meter a los kurdos. Ahora bien, si Trump pone tropas en territorio de Irán, no en el territorio continental de Irán, sino que sería la ya bombardeada hace como 10 días, la principal instalación, que es la isla de Hark, que tiene unos 28 y pico de kilómetros cuadrados en pleno estrecho de Hormuz. Desde ahí es que se hace el gran acopio petrolero, crudo, gasífero, derivados de petróleo para la exportación. O sea que la exportación, el comercio internacional de Irán está seriamente afectado por ese bombardeo y el daño a las instalaciones. Pero hay otra isla más adelante, en el estrecho de Hormuz, que es la isla de Abu Musa, que es un poquito más pequeña, como 10.000 kilómetros menos, tiene 28 kilómetros, tiene 18.4, algo así. Y eso podría ser el punto. ¿Pero en qué estaría Estados Unidos? Parado, estacionado, surto, los buques ahí, los submarinos ahí, y hay 32.000 marines, no solo marines, sino tropas, tanto del Army como por supuesto de los Marines, que entrarían en combate. Ahora bien, Irán tiene una marina confiable para acercarse a esa isla desde su costa sur, para entonces ir a pelear en tierra ahí. Porque una cosa es entrar al territorio continental iraní, que yo espero que nunca lo hagan y que dudo que se atrevan, porque todos los analistas le están diciendo a Trump, no podemos ponerlo. Si lo hacen, se le convertirá en un matadero y en un Vietnam 2.0. Ahora bien, vamos a pensar en Estados Unidos. Está dividido, ¿por qué? Hay una fractura política
en Estados Unidos, no la fractura tradicional de republicanos y demócratas. Los demócratas se están frotando las manos y riéndose solo y haciéndole caso a Napoleón cuando dijo, cuando veas a tu enemigo cometer errores, no lo corrijas, porque dice, deja lo que sea, joda. Ese es. Entonces hay un impacto en la sociedad norteamericana. Trump, con una personalidad tan tremenda, crea grandes divisiones. Hay gente que lo odian. Y hay otros que lo aman hasta morir. Y otros lo aman locamente o visceralmente también. Entonces, ¿cuál es el escenario rápido? El tiempo está volando. Estamos en el mes 3 casi a finales. Que el 3 de noviembre vienen las elecciones de medio término, de medio mandato, para que sea más comprensible. Y los demócratas que están amagando y no dar, porque ahí presentaron una candidatura lo más progre posible. La derrotada Kamala Harris, que acompañó a Biden, esa terrible administración, en mi opinión, nadie está obligado a estar de acuerdo conmigo, junto a la Ocasio-Cortez, que eso es lo más progre de los ultraprogres que puedan aparecer, de que Kamala presidenta y Ocasio-Cortez vice. Fíjense eso, porque no hay en Estados Unidos un liderazgo sólido como lo había antes, que tenían presidentes inspiradores que vendían el famoso sueño americano, ¿verdad? Y el destino manifiesto, pero había un par de que eran vice, que eran relevos automáticos, o había liderazgo. El único que hay en el ala demócrata es el cuestionado y que no se sabe porque no se sabe su pensamiento. Yo busco no la cara, no el póster, yo busco cuál es su pensamiento geopolítico, qué quiere para la nación, cuál es su visión del momento histórico de caída y declive que está viviendo Estados Unidos. Entonces no hay, mira a quién buscan, a Kamala Harris, porque es que no hay a quién poner. Incluso por ese no hay a quién poner, es que Trump se coló como presidente. Analice. Por una carencia de Obama para de atrás. Liderazgo. Pero sobre todo también Trump se coló por ese liderazgo conservador, buscando distanciarse de todo lo que promovían los demócratas, que era un libertinaje a un nivel ya que era... Pues, y lo mantienen. Entonces, a eso le salió corriendo Estados Unidos, que era una agenda perversa, la agenda del abecedario, donde querían transformaciones de los niños, donde se estaban aceptando a mujeres, a transgénero en actividades propias a la competencia generales con falda. En fin, esa era la dinámica. Sí. Y Estados Unidos le estaba corriendo a eso. Sí. Había una corriente que no quería mucho más eso, y eso catapultó de nuevo a Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Además también de que los estadounidenses estaban pagando mucho dinero para mantener muchas agendas a nivel global, agendas parasitarias, hay que decirlo así. ¿Qué nos espera a nosotros? A Dominicana. En la República Dominicana, en este mapa geopolítico. Y explique, porque muchos entendemos que la República Dominicana no compra el petróleo que viene por el estrecho de Hormuz, que es una pregunta frecuente que yo veo en el canal, sino que cuál es que estamos comprando en el país, si es el de Texas, si es el de Venezuela, si es el de Colombia. Explique esa dinámica de los mercados internacionales, porque estando caro el petróleo, no importa su denominación, porque se encuentre cerca o próximo a la República Dominicana, no se lo van a vender barato, pero explíquelo usted. Antes de pasar ahí, permíteme terminar la idea. A lo que vamos inminente en el escenario es a las elecciones del 3 de noviembre, elecciones de medio término, que a todas luces, dependiendo mayormente de los resultados de esta salida, o si se mete en una guerra, que no se sabe qué tiempo durará, es prácticamente imposible que el Partido Republicano obtenga y mantenga el control de ambas cámaras, Senado y la Cámara de Representantes. Ahora paso al tema. Fíjate, yo decía hace unos minutos que cuando sube uno de los petróleos, por lo general, ¿cuál es el primer petróleo que sube? El Brent, el del Mar del Norte, porque tiene que ver con Oriente Medio, que siempre está prendido.
o están en guerra, o están tirando cohetes, o fuegos artificiales, porque ahí siempre tiene que haber una explosión y una desgracia. Entonces, por eso, en el mercado, ese petróleo, Brent, condiciona la subida de los otros. Yo supongo que en nuestro país, aunque estábamos dentro de Petrocaribe, ahora sí, como hay un nuevo escenario, podemos, el gobierno dominicano, comprar o volver a comprar petróleo, que lo está manillando Estados Unidos, el petróleo venezolano, eso es una realidad. Petróleo venezolano que nos queda más cerca, que nos llega por el Caribe, esa podría ser una salida. Y si no, porque sería comprarle a Estados Unidos vía Venezuela. Y el otro sería el comprar el crudo de Texas, que está allí en Estados Unidos, no tan lejos de Oriente Medio por el petróleo Brent y la crisis momentánea que hay. Ahora, todo tiene un impacto, porque aquí se le subieron 15 pesos a los combustibles, porque hay una tradición y una cultura de los gobiernos, no sé si Balaguer lo hizo, pero después de Balaguer, todos los presidentes, Leonel, vamos a dar los nombres, Leonel, Hipólito, volvió Leonel, entró Danilo, después llegó Abinader. Todos los gobernantes negocian con el petróleo para ellos coger, o sea, el Estado funciona como un intermediario. Y tan pronto comenzaron las hostilidades, al tercer o cuarto día le subieron 5 pesos como para ver, de ensayo. Y le metieron después 10, o sea, nosotros tenemos 15 pesos ya, pero se supone que aquí había una reserva. Eso es lo que han vendido, pero hay un detalle. Yo lo que digo es y van a subir más. Que le quita legitimidad el hecho de cuando el petróleo estuvo rondando los $60. No lo bajaron. Que nunca se bajó, y ahí es donde yo voy, atención a Yayo San Lobatón y al gobierno, que siempre decía, porque yo me mantengo a través de ensegundos.do, que es mi página, publicando los precios del petróleo. No era en segundos.do. Entonces, yo veo que el petróleo baja, siempre he publicado los reportes del petróleo y veo que tiene casi 2 años, que no pasa de 65, a lo mejor llega a 75, pero no pasaba de ahí. Entonces, en ese tiempo, en ese lapso, ¿cuánto se quedó el gobierno con dinero líquido a su favor? Que podía aguantar 2 o 3 fundazos de esto ahora que está subiendo el petróleo, pero no lo hicieron, ¿verdad? Y le prometieron al país que incluso iban a modificar la ley de hidrocarburos en una rendición de cuentas del propio presidente Abinader, lo cual después se echaron para atrás y lo que hicieron fue aumentar los márgenes de ganancia de la distribuidora. Entonces, para usted subir y usted tener la legitimidad de decir, mire, vamos a hacer un sacrificio, cuando bajó el petróleo, el gobierno debió haberlo bajado. Entonces, vamos a dar los datos, porque aquí estaba preguntándole a la inteligencia de Elon Musk, Grok, de cuál es la distribución del petróleo, a quién le compra el petróleo la República Dominicana. Y dice que un 85% proviene de Estados Unidos. Esto incluye gasolina, gasol, fuel oil y gas natural. Un 3.44% a Colombia y un 2.46% a Países Bajos. Y en total, el país importa combustible de unos 22 países. Su pedido mayor se concentra en tan solo 3 países que tienen el 91%, que son entonces Colombia, Países Bajos y Estados Unidos. Pero la mayoría es Estados Unidos. Porque estamos bajo esa área de influencia de Occidente. Entonces el problema es que los gobernantes dominicanos no le importa el pueblo, no le importa la gente. Ellos tienen siempre un pool de amigos y hay algunos que son amigos de todos los partidos y amigos de todos los gobiernos y amigos de todos los presidentes. Entonces, ¿qué hacen? Suben antes de que suba para que cuando suba más. No había impacto todavía en el mercado 3 días después para subir los 5 pesos ni esos 10 pesos. Pero como los gobiernos son agiotistas, manipulan los precios y a ellos no les importa a la población para nada. Pobre del ciudadano que cree que la clase política, que le interesa a la clase política. Lo ven como el consumidor final que para su vehículo para que le echen el combustible. Mientras tanto, ellos están felices. Pero no van tras los 600,000 millones de pesos
en evasión de impuestos, en evasión fiscal, no van a revisar los subsidios que otorgan de combustible a personas o empresarios o empresarios, porque Exacto. ya son empresarios de dinosaurios, que lo que hacen es que aprovechando esos incentivos, revenden el excedente que viene de por sí ya exonerado, creando incluso hasta una competencia desleal a nivel nacional con otros que sí cumplen y pagan esos impuestos. No se habla absolutamente de esa parte, de ir tras esos evasores grandes de impuestos en un momento donde el país necesita esos recursos, sino que se le pide al pueblo que se baje los pantalones. Oye, lo que pasa, yo estaba atento a ver si tú ibas a decir, no sé si lo dijiste en otra forma, que hay 365,000 millones anuales de exención fiscal. Es decir, gente que reciben subsidio en esos excedentes, que venden lo que les sobre, lo venden a precio de mercado. Eso es grave. Pero también tienen exenciones fiscales por 365,000 millones anuales. Ese dato lo estoy tomando de una entrevista que le hicieron a Andy Dawager, el más famoso de los economistas dominicanos. O sea que el gobierno de turno está haciendo lo que han hecho los últimos 3 presidentes, no sé si Balaguer lo hizo, de venderle, ellos actúan como agentes vendedores del petróleo que acaban y de los derivados y el gas que acaban de importar. Y corre el riesgo la República Dominicana de desabastecimiento. Sí. Tomando en cuenta la demanda mundial, y explicaba aquí Enrique de León, a quien entrevistamos justamente ayer, él decía que en pandemia, aunque el país había pagado por buques de gas natural, cuando estaban llegando al país se desviaban porque aparecía un tercero que le pagaba mucho más. Entonces, se corre el riesgo nueva vez en el país de que situaciones similares se presenten, de que otros países que quieran pagar más por ese petróleo que vende Estados Unidos, en lugar de parar en nuestro destino, se lo vendan a ellos. Bueno, eso es muy probable, porque si se atreven, van navegando a cumplir con un contrato que tienen con un Estado. Ahí, República Dominicana podría, si tuviera un canciller, elevar una demanda ante la Corte Internacional por incumplimiento de contrato. Eso es propio del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque no cumplieron y se desviaron para otro lado. Las crisis, uno lo ve en esos submundos que son las cárceles dominicanas, uno se da cuenta de que escaseaba el hielo en La Victoria, cuando yo trabajaba allá, pero el pasillo 1 y Alaska, donde estaban los presos ricos, siempre había agua, siempre había hielo, porque ellos podían pagar el doble del precio de que la podían pagar los pobres de las Malvinas, los que estaban arrastrando en el patio y en el hospital. Entonces el mundo es así. Los países como este que no tienen, nosotros no tenemos ninguna carta estratégica para luchar. Aquí no hay nada que vender. ¿Cómo que no? Aquí hay petróleo, aquí hay... Está prohibido explotar. Aquí hay oro. Es ajeno. Entonces, eso no es de aquí. Hay petróleo que se ha querido entonces ahora tocar importantes recursos. Tierra rara tampoco hay. No hay tierra rara. Sí, pero con el oro se ha querido tocar importantes yacimientos acuíferos, lo cual puede levantar en protestas masivas al pueblo dominicano. Ahí está la amenaza. Entonces ahora eso es peligroso porque, la cordillera septentrional. Claro, entonces tú dices, vamos a sacar el oro. Sí, vamos a sacar el oro, pero tú crees que ese pueblo dominicano, viendo el ejemplo de lo que pasó con la Barrick Gold, va a dejarse que se le quite el agua que le llega a su casa y que debería llegarle limpia, y que ya hay videos por ahí en Santiago y en algunas localidades donde está llegando... Y la presa de Artillo. Entonces está llegando... Claro, entonces... Una agua, perdón, ¿qué nos va a quedar? Una agua que era para la población del nordeste, Cotuí, qué sé yo qué. Lo convirtieron esa compañía en su presa de cola para echar todo ese ácido sulfúrico. Todo lo vivo muere. Ahí no se da un gusarapo, ni una especie, un pez, ni nada por el estilo. Todo muere. Y se han hecho
estudios científicos, se han hecho documentales sobre eso, pero ya eso se perdió. No, y no ahora, hay forma de curar eso. Y ahora ellos tienen la excusa de que como el agua está contaminada, la pueden tomar toda sin ningún problema. Y ya. ese veneno hay que dejarlo ahí, porque si eso se suelta y se rompe el muro de la presa, miles de tareas que tienen vocación y uso agrícola quedarían fuera de servicio. Una catástrofe ecológica sin precedentes en este pedazo de isla que habitamos. ¿Hay algo más que usted quiera agregar de este conflicto? Porque hemos mezclado el contexto internacional y también lo hemos atado. Aquí. Y el impacto en República Dominicana, para que la gente no crea que no hemos quedado allá en la estratosfera, sino que también hemos presentado la realidad. En este contexto, ¿a quién tiene de aliado la República Dominicana? ¿Se ha cerrado únicamente a tener de aliado a Estados Unidos, que es su principal socio comercial, de donde vienen o proviene la mayor parte de turistas? ¿O la República Dominicana tiene algo de lo que se pueda agarrar, de alguien por ahí que le pueda facilitar las condiciones y que mañana, a raíz de la escasez que se pueda dar de petróleo, nos pueda auxiliar? Porque aunque Punta Catalina funciona con carbón, las demás funcionan con fuel oil y funcionan con gas natural o petróleo. Punta Catalina, ya eso es casi privado, para que estemos claros. La hizo un gobierno, pero hay unas familias que son los dueños de eso y eso va para donde ellos. Eso casi, funcionalmente las tienen. Sí. Entonces, nuestro país no tiene ninguna carta estratégica que pueda sentarse con una potencia y, bueno, ustedes quieren explotar el oro dominicano y entonces hacer una negociación. Ustedes quieren la tierra rara. Ya aquí la tierra rara la vendió Danilo a China. El oro se lo están llevando como piedra caliza a la Barrick Gold. Fíjate que es una señora mina que no la han podido quebrar todavía. Todavía la están sacando. Y la proyección que hay, porque ya se sabe con la tecnología que cuenta en el siglo XXI, dónde están los commodities. Ya se sabe dónde está el agua, dónde está el uranio, dónde está la colombita, el tantalio, dónde está el oro, dónde está la plata, de la cual México es principal potencia y aquí productora. también tenemos plata. Exacto. Pero el petróleo de aquí no tenemos permiso para explotarlo. Y si se va a explotar, harían un 97-3 otros presidentes. O sea, aquí no hay con qué negociar. Nosotros tenemos la de perder. Y Estados Unidos, la economía estadounidense se va a poner peor si se mete definitivamente en esta guerra, porque la guerra no ha comenzado todavía. No. Lo que ha habido es videojuegos, sí. Los pilotos tirando bombas para allá, la V-57 con la mina antibúnker, etcétera, y matando gente. Han tirado, en la primera semana se lanzaron 1.800 misiles Patriot de Estados Unidos, 1.800. Entonces, Estados Unidos está desangrando su economía. Los únicos que ganan ahí es el complejo militar industrial, porque hay que pagarle todas esas bombas y todos esos bombarderos y toda esa ropa, chamaco, la comida enlatada, las compañías de seguro. Ellos se sienten bien que maten muchos, porque ahí ellos ganan su dinero por los seguros que tiene cada soldado. Porque la guerra es la actividad más inmoral que podamos imaginarnos. La paz no es rentable y la guerra es un gran negocio. ¿Pudiera esto acelerar que se busque una salida al conflicto de Ucrania y Rusia y también echarle un poco de agua fría a este caldero geopolítico mundial? Mira, Ucrania ha salido de los medios de comunicación y ha salido del interés y ha perdido actualidad, pero se sigue peleando. La guerra está ganada por Rusia hace mucho. Pero Zelensky no quiere declarar una rendición incondicional, jamás. Entonces, ahora, anoche pasó un elemento terrible y fue, volviendo a esta guerra, que Mark Rutte, que es el secretario general de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, que relevó a Jens, el que fue primer ministro de Noruega 2 veces, dijo que la OTAN debe unirse a Estados Unidos en este despliegue de esta campaña
contra Irán. La OTAN completa, 32 países encabezados por Estados Unidos, está Turquía también ahí dentro, único estado no cristiano miembro de la OTAN. Pero la reacción, comenzando por la von der Leyen, comenzando por la vocera Kaja Kallas, la vocera de la Unión Europea, es que no quieren. El mismo presidente de Alemania, lo que se ve siempre es el primer ministro, que es Merz. Pero el presidente de Alemania, que tiene tan bajo perfil que yo ni me he aprendido el nombre, salió dando unas declaraciones ayer tarde a medios internacionales que con la crisis económica que tiene Alemania, que era el motor económico de Europa, era la vanguardia, donde quebraron empresas emblemáticas como la misma BMW y la misma Volkswagen, que China la tiene. Óigame, está diciendo que ellos no están en condiciones de una inversión. Recuerden que Trump le pidió o les ordenó, entre comillas, como presidente del mundo, que aumentaran el presupuesto militar a un 5% de su PIB. Entonces, ¿cuáles entrarían? Hay dos potencias nucleares europeas, una continental, que es Francia, que es la única potencia nuclear continental de Europa, porque Reino Unido es una isla continental y también tiene capacidad nuclear y tiene una base en la isla de Pedro García desde el 71. Tiene una base Estados Unidos y Reino Unido en la isla de Pedro García, que está en el Pedro García, no, perdón, Diego García, porque Pedro García es aquí en el Cibao, una comunidad muy bonita de la cordillera septentrional. En Diego García, ellos tiraron 2 misiles que están a 4.000 kilómetros de Teherán y cayeron cerca de Diego García, donde Estados Unidos tiene una base en el Océano Índico. Esa isla está solita en el mundo, en medio de la nada, en el Océano Índico. Entonces, lo que esperamos es, porque Trump va a perder como quiera, ya esta guerra marcó su presidencia. El hombre que no nos metió en ninguna guerra en su primer cuatrenio, lo único que hizo... que quería el Nobel de la Paz. Exacto, que estaba reunido con Xi Jinping en Mar-a-Lago y mientras cogían el postre que iban a comer, Trump le dijo, acabo de ordenar que bombardeen una base militar en Siria, vamos a tirar 40 misiles menos uno, pero se le avisó que desalojaran. Pero de seguro ya la inteligencia china ya se lo había informado a Xi Jinping, pero eso es seguro. Él le había dicho, van a bombardear tanto en chino. O sea que el mundo está en un punto de inflexión bastante problemático. Lo importante no es si Trump sigue en la presidencia. El 14 de junio él cumple 80 años. Sí. Entonces, a Trump le tienen un impeachment, un juicio político basado en la enmienda 25 en la Constitución, que podían despacharlo para su casa. Ahí está Marco Rubio, el secretario de Estado, que él lo está impulsando abiertamente para la boleta presidencial republicana en el 28. El anterior favorito era J.D. Vance, que es el segundo, y Vance se ha desmarcado. Vance ni aparece, ni da declaraciones, ni dice nada de esta guerra. Está cumpliendo con su función de vicepresidente. Para ser bajo perfil. Sí. Para no perder él está diciendo que sea Trump el que vaya a la vanguardia. Ahora, lo deseable es que esta guerra siga manejando Irán el tema de la incertidumbre estratégica. E Irán es que está marcando las pautas. Porque el supuestamente vencido, José, dice, no, nosotros no queremos cese al fuego, no queremos cinco días de tregua. Entonces ellos son los que están ganando. Ellos son masoquistas, un masoquismo estratégico. Bueno, queremos la paz. Eso al mundo deseable. Que empiece a dar rodillas para que esto se acabe pronto, porque si no, estaremos comiéndonos unos con otros. Así que gracias, general, por venir a este espacio y por venir a explicar esta realidad de una manera bien llana, pero sobre todo con los elementos necesarios para que todos ustedes puedan entender. Colocamos el contenido compartido para que pase y se suscriba al canal del general Damián Arias Matos. Gracias, general, y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.